Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast Voces. Hoy en nuestro cuarto episodio vamos a hablar acerca de cómo abordar las ideaciones autolesivas y para eso hemos invitado al médico psiquiatra, el doctor Álvaro Solano. Él hace parte del equipo de salud mental de la Secretaría de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba. Bienvenido, doctor Solano. Gracias, Luzana. Gracias por invitarnos a participar en este importante evento. Bueno, aquí en este podcast hablamos para educar, para informar y en algunos momentos, don Álvaro, también para entretener. Y hoy nos trae aquí un tema muy complejo y muy serio también. ¿Por qué hablamos hoy de conductas suicidas? ¿Por qué hablamos hoy de mejor conductas autolesivas? Claro. Hablamos de eso porque indudablemente tenemos unas cifras y unas consecuencias que son alarmantes y que sobrepasan cualquier tipo de expectativas. El suicidio se ha convertido a nivel mundial en el país y particularmente en el departamento en un hecho alarmante con unas cifras que llaman la atención. Las conductas autolesivas de alguna manera son la respuesta a una serie de determinantes estructurales, intermedios y proximales que hacen que una persona llegue a tener, en determinado momento, se conjuguen todas esas situaciones y produzcan un sufrimiento emocional tan intenso que considere que la mejor forma de evitar ese dolor psíquico es una conducta autolesiva. Por eso es tan importante considerarlo, porque es una respuesta que es perfectamente evitable y prevenible. Dijo usted la palabra clave, perfectamente evitable y prevenible. Entonces, ¿cómo podemos precisamente evitar que una persona llegue a tener ese tipo de reacción, por decirlo de alguna manera? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista familiar? Claro. Bueno, realmente yo creo que eso rebasa esos entornos. Si bien son los más proximales, hay entornos estructurales que tienen un gran peso hoy. Hoy tener el celular en la mano con acceso a mucha desinformación y riesgos también, los factores económicos, sociales y psicológicos van produciendo unas condiciones que hacen que el entorno familiar también lo sufra, ¿no es cierto? Además, la dinámica familiar influye en que la conducta autolesiva también se vaya haciendo manifiesta. También hay factores individuales de cómo enfrentar todas esas adversidades. Entonces, el riesgo es prevenible en la medida en que podamos hacer una intervención lo más universal, lo más transversal, inclusive hasta los niveles de gobernanza. Cómo los niveles de gobernanza no pueden dejarle la respuesta de esto solo a determinados sectores, sino debemos compartir con nuestros niveles de gobernanza el hecho de que ellos tengan que comprometerse en vigilar si toda esa respuesta institucional y comunitaria, como en su territorio y en su masa poblacional, la organizamos para disminuir los impactos y las consecuencias en conductas autolesivas. Es decir, tenemos que pensar también en intervenciones colectivas. Necesariamente, o sea, no basta con lo individual, hay que saber y conocer la fenomenología clínica y los determinantes que llevaron en cada caso. Pero cuando hablamos de prevención, la prevención sí tiene que ser mucho más universal, específica, indicada en algunos casos, grupos especiales y individuos que ya lo necesitan. Pero si vamos a hacer una prevención del suicidio, tenemos que intervenir todos los determinantes psicológicos, sociales, económicos, del comportamiento que inciden en que aparezca esta respuesta desde el individuo. Bueno, vamos a hablar en el entorno del hogar. Concretamente, ¿cómo podríamos abordar el tema de salud mental en el hogar cuando hoy todavía se cree que ir al psiquiatra o ir al psicólogo es porque uno está loco? Claro. Eso tiene que ver mucho también con las normas culturales y sociales, ¿no es cierto? Parte de los estigmas están asociados y se transmiten de que el tener algún tipo de dificultad, sufrimiento psíquico o una remisión u orientación al psiquiatra automáticamente se puede calificar como un estigma, y eso retrasa la atención y la búsqueda de ayuda. Desde la familia
es importante que haya una interacción entre los miembros de la familia para llegar primero a detectar cómo nos damos cuenta que esa persona tiene algún tipo de sufrimiento a través de la conducta, a través de que empieza a tomar una serie de acciones que realmente notan la gente el cambio, incluso hasta la pérdida de la vitalidad, del ánimo, de la fuerza, de la energía, y tiene una serie de gestos que pueden contribuir también como a notificarlo o a hacerlo evidente, que es empezar a tener desinterés por las cosas por las que antiguamente tenía, incluso regalar sus cosas que tenían una alta significancia para él. Entonces, la dinámica familiar es interesantísima porque es allí el primer, o puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor protector, esa dinámica familiar. Mientras más apoyo y comprensión haya en que podemos tener una familia que pueda estar dispuesta a entendernos, eso se convierte en un factor protector. Lo otro sería lo contrario. Si en una familia hay dificultades, problemas, rechazos, dificultades, ya sea en la dinámica o en el subsistema parental o paterno-filial o interfilial entre hermanos, eso va a hacer que se den unas condiciones cada vez mucho más propicias para que la persona vaya pensando que tiene que salir a buscar unas alternativas totalmente diferentes y que ya no se siente parte de ese núcleo familiar, o que quitarse de en medio de ese núcleo sería la alternativa, ¿no es cierto? Ese sufrimiento psíquico, incluso algunos llegan a pensar que es mejor no estar allí, ¿no es cierto?, y liberar a la familia de todo el sufrimiento que él le genera. Es allí donde la familia toda a una deben organizar una estrategia de búsqueda de ayuda, ¿no es cierto?, porque es importante no solo para él, sino para toda la dinámica familiar. Es importante que la dinámica familiar es casi el principal recurso que tenemos, mucho más inmediato para intervenir este tipo de actividades, sin negar pues la respuesta institucional y social como sociedad plena o total. Reconocer que se tiene una afectación en la salud mental o reconocer que uno tiene un trastorno no es algo con lo que sea fácil lidiar de uno como persona. De hecho, hay quienes de pronto no dan el paso de asistir a un psiquiatra, además de porque lo pueden tildar de loco, es porque le tienen miedo de pronto a la medicación. ¿Qué consecuencias podría tener en una persona no tratarse? Claro. La primera dificultad que tenemos, Luciana, es el hecho de que nosotros somos propios de nuestros propios temores y aprehensiones, ¿no es cierto? A veces somos prisioneros de nuestras propias interpretaciones y distorsiones cognitivas. En la medida en que yo no me monte por encima de eso, no me va a quedar fácil buscar ayuda profesional. A veces es posible que otros la vean, lo señalen, incluso en los ámbitos laborales, en los ámbitos de convivencia y de pareja, nos hagan ver que tengamos eso, pero no somos conscientes de eso. Se necesita mucho conciencia, coraje y hasta valentía inclusive para que en nuestra cultura digamos yo necesito esta ayuda. Yo utilizo de pronto un ejemplo muy práctico cuando me dicen, doctor, ¿y cómo sé que necesitamos ayuda? Yo le digo, párese frente a un espejo y si no le gusta lo que ve, creo que es hora de salir a buscar ayuda profesional, ¿no es cierto? Entonces, nadie está exento de que tengamos la ayuda. El mejor recurso que tenemos es de pronto contar con personas confiables en quien yo les pueda hablar abiertamente. Obviamente esperamos encontrar el profesional más idóneo, con el mejor rapport, con quien yo pueda establecer un proceso continuo y poder hablar con una verdadera desnudez psicológica de las cosas. Eso también se merece y es parte de la interacción con el profesional. Bueno, ya hablamos un poco del tema del entorno familiar, el entorno social. Hay un entorno que es muy importante abordar porque están llegando a los servicios de urgencias, a las consultas generales de la red primaria de los servicios de salud en el departamento de Córdoba y en el país. Pero también tenemos, digamos, de alguna manera, no sé si es una dificultad, pero una deficiencia de pronto en el profesional de la salud que no sabe qué hacer, porque claramente pues el médico y la enfermera, que son digamos los dos profesionales con los que tú tienes el primer contacto en un servicio de urgencias,
de pronto no están formados para eso. Se ha hecho un trabajo importante desde la Secretaría de Salud precisamente para darles esa información y capacitarlos, pero ¿qué debe hacer un médico o una enfermera cuando le llega una persona con un intento de autolesión? Claro, es una buena pregunta, pero fíjate que volvemos a ver cuál sería toda la responsabilidad que tenemos entre todos. Estudios internacionales se han puesto a preguntarse en qué estamos fallando en la intervención tanto del bienestar como de la salud mental. Y han llegado a 3 grandes conclusiones. Primero, el nivel de gobernanza. Tiene el nivel de gobernanza el compromiso, incluso con indicadores del compromiso de revisar en su territorio y en su masa poblacional por qué se están dando determinado tipo de conductas, y no hablamos solo del suicidio, sino todas las consecuencias que tienen que ver con los trastornos del comportamiento, que son muchos. El segundo es el retraso en las acciones de intervención. O sea, básicamente de los responsables de la atención, que en nuestro modelo pues son las EPS y las IPS. Y otro gran componente son las competencias de los profesionales. De ahí lo importante que desde la Secretaría hemos estructurado un sistema de capacitación y de vigilancia permanente de este par de estas situaciones, porque hay que hacerles un seguimiento. Los datos son determinantes. Y los datos cuantitativos simplemente son las consecuencias y las respuestas que nos deben llevar a buscar cuáles son esos determinantes cualitativos que nos llevan a esos datos. ¿Qué esperamos entonces? Capacitar a los equipos básicos de salud, a los equipos de atención primaria, y ahora más que vienen los equipos básicos que van a generar una demanda hacia la SESE. Ese equipo tiene que estar preparado para poder atender eso. Creemos que es una de las grandes fallas, las competencias, y el modelo de la OMS, MHGAP, es un modelo para entrenar a los médicos generales en ese nivel, y estamos haciendo las capacitaciones respectivas en ello. ¿Cómo debe responder un médico general ante una demanda específica como usted lo plantea? Que decir, doctor, me quiero hacer daño. ¿Cuál es la respuesta de un profesional y de los equipos básicos? Porque no es solo el médico, pero digamos que sea un servicio de urgencia. La primera tarea que tiene que hacer un profesional es tratar de establecer un vínculo empático. O sea, cómo merezco la confianza de esta persona, cómo dar las técnicas de comunicación y estar abierto, empático con esa persona para poderle preguntar, ni siquiera de entrada por el hecho en sí. La primera pregunta que se le debe hacer es decirle, bueno, cuéntame, ¿qué cosas han pasado en toda tu vida que te pueden llevar, que te están llevando a que estés pensando de esta manera? Y no estamos hablando del hecho autolesivo en el momento, sino que estamos tratando de averiguar todos los posibles determinantes que pudieron influir en eso. Obviamente hay que, en el momento de la crisis, trabajar el sufrimiento del momento emocional y físico, porque es posible que tenga condiciones físicas, componente físico. Entonces ese profesional tiene que estar preparado para satisfacer ese manejo crítico, el cuadro ansioso, incluso hasta posiblemente empezar con un antidepresivo, que no está de más que los médicos generales en el primer nivel deben empezar desde ya a intervenir eso. Por eso es importante que preparemos y le demos todas las competencias. Hoy en día hay estudios bien serios sobre qué tipo de competencias se requieren para intervenir en eso, y necesitamos seguir un proceso continuo de capacitación para cualificar a nuestros profesionales en el departamento en tal sentido. Para ir cerrando, doctor Álvaro, ¿los trastornos de salud mental son hereditarios o puede también existir algunas situaciones a lo largo de la vida que te pueden llevar a sufrir de un trastorno? Claro. No, yo diría y me atrevería a decir que los trastornos básicamente son reactivos, ¿no? Estamos reaccionando a una serie de condiciones externas, vivenciales, a veces esas heridas que nos producen algunos sufrimientos, tenemos que ver cómo las sobrepasamos. Las personas que tienen ese recurso y logran hacerlo. Pero también es incuestionable que hay algún tipo de trastorno, particularmente los trastornos afectivos, la esquizofrenia, que sí tienen una gran carga genética. Pero tener una carga genética es una predisposición. O sea, no es que no se pueda hacer nada. A veces se considera que si tiene una carga genética ya es una lápida, es un sufrimiento. No,
aún con un trastorno mental tenemos potenciales que hay que empezar a trabajar y estructurar. Entonces, no todos los problemas son genéticos. La mayoría de los trastornos, como digo, son reactivos, y hablamos de endógenos cuando sí hay una predisposición, una tendencia familiar, y con el tiempo van a aparecer y se van a hacer manifiestos. Cómo debemos manejar eso, cómo entrenar a la familia para que esos episodios que van a venir se manejen y se tengan bajo control. Insisto, tener un trastorno mental no nos resta ni nos quita potencialidades. Debemos trabajar en estimular, por muy serio que sea el trastorno, siempre hay potencial en esos aparatos mentales. Don Álvaro, muchísimas gracias por haber dispuesto del espacio en su agenda. Sé que dejó pacientes ahí reprogramados para poder estar aquí hoy y hablarle a todas las personas que nos están viendo. Gracias por su tiempo. Gracias, Luciana, por invitarnos y dispuestos a seguir participando en estas estrategias de comunicación que son realmente valiosas para hacer promoción y prevención en salud mental. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de su podcast Voces. Hasta una nueva oportunidad.